Hola, el anexo a un curso de milagros, esperando a que nuestro hermanito San Miguel Sánchez se conecte a la reunión. Son las 6:31 de la tarde aquí en la península española y vamos leyendo por el libro de la psicoterapia, el punto 2, el proceso de la psicoterapia, epígrafe 7, la relación paciente-terapeuta ideal. Así sin querer. A ver si está aquí nuestro hermano. Sí, está aquí. Buenas tardes, hola. Hola, ¿Qué bendiciones. tal? ¿Cómo Bien, vamos? pues me he echado una siesta larga Sí. y sí, me has sentado Ah, bien. qué bueno. Fantástico. ¿Tú qué tal? Bueno, he tenido días mejores. Sí, Sí, estoy muy disperso. dándole vueltas a algunas cosillas en la Sí, dándole mente. vueltas, sí. Ujú. Mm. Pero esperándote. Pues cuando quieras podemos hablar. Ya lo sé, cariño, ya lo sé. Es una tarde tonta, no sé. Es una tarde tonta. Me estoy dejando la barba y me pica mucho. Me pica mucho. Me ves la barba, Pero ¿no? sí, pero será al Sí, al principio a lo mejor, principio ¿no? pica, sí, al principio pica. Mm. Bueno, ¿hacemos la invocación? Claro, hombre. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir y por lo que debo hacer. Pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee. Que sé que él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita Enseñarme a sanar. sanar. A sanar. Bueno, hoy tenemos el punto 7, ¿no? La relación paciente-terapeuta ideal del Sí. epígrafe 2, el proceso de la psicoterapia. Ya mismo vamos a empezar, mañana empezamos el epígrafe 3. Ya hemos llegado a este punto, ¿no? Bueno, ¿empiezas tú hoy? Vale, empiezo a ver qué nos dice el maestro. Bueno, antes que nada vamos a entregar este instante santo a Jesús para que nos dé la comprensión, la inspiración que necesitamos para explicarnos, para explayarnos, para saber qué tenemos que decirle a nuestros hermanos, para poder tener una buena explicación de lo que vamos a leer. Gracias, Jesús. Gracias. Pues párrafo 1. ¿Quién es entonces el terapeuta y quién es el paciente? Al final, todo el mundo desempeña ambos papeles. Aquel que necesita curación debe curar. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Quién sino tú necesita curarse? ¿Quién más si no tiene necesidad de curación? Cada paciente que acude a un terapeuta le ofrece a éste la oportunidad de curarse a sí mismo. Por lo tanto, es su terapeuta. Y cada terapeuta debe aprender a curarse en cada paciente que acude a él. De esta manera, el terapeuta se convierte en el paciente. Dios no sabe nada de separación. Lo único que sabe es que tiene un hijo. Su conocimiento se ve reflejado en la relación paciente-terapeuta ideal. Dios acude a aquel que lo llama y éste se reconoce a sí mismo en él.
Bueno, esto viene del párrafo anterior, que hablamos de que los pacientes son los portadores del perdón. Pues ellos quienes vienen a demostrarle su impecabilidad ante sus ojos, que aún creen que el pecado existe y que se puede ver. Bueno, ambos deben sentirse agradecidos, tanto el paciente, que no escucha la voz de Dios, porque si la escuchase no necesitaría ningún médico, ningún terapeuta, ningún maestro, pero el médico o el maestro lo que hace es dejarse guiar por el Espíritu Santo para poder decir, hacer o callar o lo que tenga que hacer cuando viene el paciente a curarse o el alumno a entender lo que se le está diciendo para cumplir lo que es el plan de Dios para la salvación. Como dice la frase 7, cada paciente que acude a un terapeuta le ofrece a este la oportunidad de curarse a sí mismo. Por lo tanto, es su terapeuta. Y cada terapeuta debe aprender a curarse con cada paciente que acude a él. De esta manera, el terapeuta se convierte en el paciente. Dios no sabe nada de separación. Claro, no sabe que hay... Él no entra al sueño para hacerlo real. Solamente nos da su voz, que es la voz del Espíritu Santo, para que nos dé el mensaje, las palabras, el entendimiento, como tú decías, para comprender lo que se nos quiere decir aquí. Y Dios acude a aquel que lo llama, y éste se reconoce a sí mismo en él. Dios, nosotros no tenemos que esperar a que nos responda el Padre, porque la respuesta ya ha sido dada, y en el momento que pronunciamos la primera pregunta que vamos a formular, ya se nos da la respuesta. Ya sabe lo que hay en nuestra mente, los pensamientos, cómo va a terminar la frase, lo sabe. Va a dar rápidamente la respuesta. Gracias. Gracias, Nieves. Pues párrafo 2. Piensa detenidamente, maestro y terapeuta, por quien oras y quién es el que necesita curación. Pues la terapia es oración y la curación es su mira y su resultado. ¿Qué es la oración sino la unión de mentes en una relación en la que Cristo puede entrar a formar parte? Esa es su morada a la que la psicoterapia lo invita. ¿Qué sentido tiene la curación de un sistema si siempre hay otro que se puede elegir? Síntoma. Más una vez que Cristo ha entrado... Síntoma. Perdón. Repite la frase 5 de nuevo, por favor. Frase 5. ¿Qué sentido tiene la curación de un síntoma si siempre hay otro que se puede elegir? Más una vez que Cristo ha entrado, ¿qué otra elección hay salvo permitir que se quede? No hay necesidad de más, pues eso es todo. Ahí está la curación, la felicidad y la paz. Estos son los síntomas de la relación paciente-terapeuta ideal, que reemplazan a aquellos con los que el paciente llegó cuando vino pidiendo ayuda. Pues sí, nos han sido dispuestos varios pacientes que nos buscarán cuando nosotros hayamos respondido a la llamada a despertar, la llamada a la expiación, ¿vale? Entonces llegarán a nosotros pacientes que nos van a pedir ayuda para ver su enfermedad o su situación de otra manera, ¿vale? De nuestra parte está el que lo podamos ayudar o no, ¿vale? Piensa detenidamente, maestro y terapeuta, por quién oras y quién es el que necesita curación. Tanto uno como otro necesita curación. Pues la terapia es oración y la curación es su mira y su resultado. ¿Qué es la oración sino la unión de mentes en una relación en la que Cristo puede entrar a formar parte? Esa es su morada, a la que la psicoterapia lo invita. ¿Qué sentido tiene la curación de un síntoma si siempre hay otro
elección si siempre hay otro que se puede elegir? Mas una vez que Cristo ha entrado, ¿qué otra elección hay salvo permitir que se quede? Pues sí, no hay necesidad de más, pues eso es todo. Ahí está la curación, la felicidad y la paz. Estos son los síntomas de la relación paciente-terapeuta ideal, que reemplazan a aquellos con los que el paciente llegó cuando vino pidiendo ayuda. Pues sí, tenemos muchos pacientes que nos van a venir a pedir ayuda. Yo tengo varios hermanos que me piden ayuda y estoy presente en sus vidas para ver su vida de otra manera, hacerle entender que estamos en Dios. Todo lo que yo les explico, todo lo que yo les digo es una cosa que yo me estoy diciendo a mí mismo. La ayuda no es para ellos, es para los dos. ¿Vale? Gracias. Gracias. Párrafo 3. El proceso que realmente tiene lugar en esa relación es uno en el que el terapeuta le dice a su paciente de todo corazón que todos sus pecados han sido perdonados junto con los suyos propios. ¿Qué diferencia hay entre la curación y el perdón? Solo Cristo perdona, pues conoce su total falta de pecado. Su visión sana la percepción y la enfermedad desaparece. Pues una vez que su causa ha sido eliminada, no vuelve a presentarse más. Para que esto tenga lugar, no obstante, se necesita la ayuda de un terapeuta muy avanzado, capaz de unirse al paciente en una relación santa en la que todo sentido de separación finalmente se supere. Bueno, pues el terapeuta le dice de todo corazón al paciente que sus pecados han sido perdonados junto con los suyos. Pues sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. No sanamos solos, sanamos siempre con el hermano y nos dice aquí que solo Cristo perdona, pues conoce su total falta de pecado. Nosotros somos el Cristo, cuando nos identificamos con Él, podemos decir esas palabras que acabo de decir, ¿no? Que tus pecados han sido perdonados. Y así es como sana la percepción y la enfermedad desaparece. Cuando la causa de la enfermedad, el propósito que le hemos dado a la enfermedad ha sido subsanado, o sea, se ha reconocido como que no existe, que la separación nunca tuvo lugar. En el momento que reconoces que ese es el problema, se resuelve en la mente, se sana la mente y como consecuencia de ello el cuerpo también sana, desaparecen los síntomas. Para que esto tenga lugar, no obstante, se necesita la ayuda de un terapeuta muy avanzado. No dice solamente avanzado, sino muy avanzado, capaz de unirse al paciente en una relación santa en la que todo sentido de separación finalmente se supere. Bueno, pues para ser terapeuta muy avanzado se necesita de nuestra decisión de serlo, porque en el momento que uno decide ser maestro de Dios y ha hecho el libro de ejercicios, lo es. Si se deja inspirar por el Espíritu Santo y escucha la voz de Dios en su mente y cada vez más acude a Él en busca de ayuda, la convicción llega con el logro y con eso pues te haces cada vez más avanzado y cada vez más van a venir a tu espacio mental hermanitos que van a pedir tu ayuda. Pues cuanto más aprende, cuanto más enseña, más aprende. Y así pues van. ¿Qué Sí. es un terapeuta avanzado, Nieves? Un terapeuta avanzado es aquel que se ha identificado con el Cristo. Ajá. Que se sabe que es el Cristo. Y gracias por la pregunta, porque a veces pareciera que he pensado erróneamente con el ego, claro está, que considerarte que eres el Cristo es arrogancia, pero nos dice Jesús en el texto que arrogante es aquel que no piensa que es eso, que eres otra cosa, porque estarías diciéndole a Dios que eres pecador.
que eres indigno y que no mereces el nombre de ser hijo suyo. Pero si te consideras el hijo de Dios, estás diciéndole sí al Padre. Eso no puede ser en ningún caso arrogancia. Así que gracias por decírmelo, porque a veces se me olvida reconocer que soy el Cristo. Somos el Cristo, Gracias. sí, así es. Pues párrafo 4. Y dice, para ello se requiere una cosa y solo una, que el terapeuta no se confunda a sí mismo con Dios en modo alguno. Todo sanador no sanado cae en esta confusión fundamental de una u otra forma, al considerarse su propio creador en lugar de creado por Dios. Rara vez, si acaso, es esta una confusión de la que es consciente, o el sanador no sanado se convertirá instantáneamente en un maestro de Dios y consagraría su vida a la verdadera curación. Antes de llegar a este punto, pensó que estaba a cargo del proceso terapéutico y que, por lo tanto, era responsable de sus resultados. Los errores del paciente se convirtieron así en sus fracasos, y la culpa se convirtió en la envoltura oscura y férrea de lo que debía ser la santidad de Cristo. La culpabilidad es inevitable para aquellos que se valen de su propio juicio al tomar decisiones, pues es imposible para aquellos a través de los cuales habla el Espíritu Santo. Pues sí, muchos caemos en la tentación, muchos terapeutas caemos en la tentación de creernos que nos hemos creado nosotros mismos, que no nos ha creado Dios, ¿vale? Todo sanador no sanado cae en esta confusión fundamental de una u otra forma, al considerarse su propio creador en lugar de creado por Dios. Rara vez, si acaso, es esta una confusión de la que es consciente, o el sanador no sanado se convertiría instantáneamente en un maestro de Dios y consagraría su vida a la verdadera curación. Tenemos que estar muy alerta a lo que pensamos. Tenemos que estar muy alerta a que cuando viene un paciente, escucharlo, estar atento, entregar sus pensamientos a la expiación para que se deshagan. Tenemos que estar muy alerta porque el ego nos invita de muchas maneras a creernos de que nosotros mismos nos hemos creado nosotros mismos, que nosotros mismos podemos curar, podemos resucitar enfermos, resucitar muertos, etcétera, 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 etcétera. Antes de llegar a este punto, pensó que estaba a cargo del proceso terapéutico y que, por lo tanto, era responsable de sus resultados. Los errores del paciente se convirtieron así en sus fracasos, y la culpa se convirtió en la envoltura oscura y férrea de lo que debía ser la santidad de Cristo. Cambiamos lo feo, lo oscuro, por la santidad de Cristo, ¿vale? Por eso tenemos que estar muy alerta a lo que pensamos, porque lo que estamos pensando es lo que vamos a fabricar o crear en nuestra vida, ¿vale? Cuando viene un paciente con un problema, ya sea enfermedad o no enfermedad, tenemos que tratarlo con amor, el amor de Dios, Cristo en nosotros, y tenemos que hacerle ver que estaba equivocado, ¿de acuerdo? La culpabilidad es inevitable para aquellos que se valen de su propio juicio al tomar decisiones. Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esa será la clase de día que tendré. Amén. Gracias. Solamente una aclaración. Sí. Que por nuestra cuenta no podemos obrar milagros porque no sabemos, pero con la ayuda del Espíritu Santo Él va a obrar milagros a través de nosotros y vamos a poder sanar la mente del paciente y podemos también resucitar muertos, mover montañas, como nos dice el curso. Ninguno de sus discípulos resucitó ningún muerto, pero porque no tenían la clara indicación esa de que no hay grados de dificultad en los milagros, pero si
si crees realmente que eso es verdad, que no hay grados de dificultad en los milagros y que se puede curar tan fácilmente un dolor de cabeza como un cáncer de páncreas, pues entonces serás un maestro avanzado. Me has dicho que es un maestro avanzado. Un maestro avanzado sabe que no hay grados de dificultad en los milagros. Claro. No hay ninguno que sea más grande o más difícil que otro, que todos son iguales y todas las expresiones de amor son más. Párrafo 5. La culpabilidad es el verdadero objetivo de la terapia y el evidente objetivo del perdón. En esto su unicidad se puede apreciar claramente. Mas ¿cómo podría experimentar el final de la culpabilidad quien se siente responsable de su hermano en el papel de guía suyo? Tu función presupone un conocimiento que nadie aquí puede tener, una certeza del pasado, del presente y del futuro, así como de todos los efectos que en ellos puedan ocurrir. Solo desde esa perspectiva omnisciente podría ser posible semejante función. Mas ninguna percepción es omnisciente, ni el diminuto yo de uno solo contra el universo capaz, ni es el diminuto. A ver, repito la frase 6. Mas ninguna percepción es omnisciente, ni es el diminuto yo de uno solo contra el universo capaz de asumir que posee tal sabiduría, excepto la locura. Que muchos terapeutas están locos es obvio. Ningún sanador no sanado puede estar completamente cuerdo. Omnisciente, ¿qué significa? Que lo sabe todo. Dice, no puede ser guía sin ayuda del Espíritu Santo. Suplantar a este de la función que tiene te lleva a la culpa, por los errores del presente suponen su fracaso. Eso es lo que tenía escrito ahí. Decir que el objetivo de toda terapia, para que estar en la mente, es el perdón es la herramienta que utilizamos para sanar la mente. Y que sana pues la idea de pecado, de culpa y sobre todo esa culpa generada por la creencia en que nos hemos separado, que pareciera la tenemos doblemente sellada en el olvido. Creemos que son otras cosas las que tenemos que perdonar. Esos ilusorios problemas acerca de, pues pueden ser pues pérdida de dinero, no tenemos suficiente para llegar a fin de mes, no tenemos a lo mejor un trabajo, no tenemos una pareja o nuestra pareja pues no cumple con los requisitos que nosotros le imponemos. Todos esos ilusorios problemas son siempre un reflejo del único problema que existe, que es la de creernos separados de Dios. Pues claro, te crees que hay una pareja ahí distinta, hay un lapicero ahí que se le va la tinta o cualquier cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando comprendemos que el único problema es la separación, todo se hace más fácil y se perdona de un tirón. Lo que pasa que pareciera que para muchos hermanitos es más fácil, pues quieren que sea un proceso y perdonan cada problema que les sucede sin darse cuenta de que el único problema es la separación, que si se dieran cuenta de que ese es el único problema, todos los demás que vinieran serían simplemente desechos. Nos dice que se siente responsable de su hermano en el papel de guía suyo, sin tener en cuenta al Espíritu Santo, está cometiendo un grave un error, porque él no es omnisciente, como nos dice aquí. No tenemos certeza del pasado, del presente, del futuro, no sabemos de todos los efectos que ellos puedan ocurrir y como no sabemos nada, pues nos dejamos inspirar y se nos va a dar la sabiduría, se nos va a dar el conocimiento
de lo que necesitamos saber en ese momento. Ujú. Que necesitamos saber pues que tenemos que ir a tal sitio, pues entonces vamos a planificar, pero porque ya se nos ha dicho qué es lo que vamos a hacer en el futuro inmediato. Que pues que vamos a hacer un viaje, podemos preguntar, oye, ¿es útil que vaya este viaje en este mes? Entonces, como tienes que planificar las vacaciones y pedirlas con antelación, pues te va a decir, pues sí, es útil que vayas. Así que vamos a tener, podemos planificar, eso no quita que planifiquemos, podemos planificar si se nos ha dado la respuesta a esa Sí, pregunta. claro. Mm. Claro. No estoy Gracias. fumando, no estoy fumando, pa. Estoy en vídeo, estoy en vídeo. Va a fumar dentro de un minuto, da igual. Estoy en vídeo. Hasta luego. Ahí es por libro. Un momentillo. Ahí es por libro. Vale. Hasta luego. Bueno, pues párrafo 6, ¿no? Ujú. No obstante, es tan demente negarte a aceptar una función que Dios te ha encomendado, como lo es inventar una que Él no te dio. El terapeuta avanzado en ningún caso puede dudar del poder que hay en él, ni tampoco de la fuente de ese poder. Comprende que todo poder en la tierra y en el cielo le pertenece por ser quien es. Y Él es quien es debido a su Creador, cuyo amor reside en Él y quien jamás puede fallar. Piensa en lo que esto significa. Los regalos de Dios son suyos para darlos. Sus pacientes son los santos de Dios, quienes invocan su santidad para hacerla suya. Y según Él se la concede, ellos contemplan la radiante faz de Cristo, que a su vez los contempla a ellos. Pues sí, todos somos santos, tanto terapeuta como paciente. Un gran trabajo el que tiene el terapeuta con cada paciente, ¿no? Si lo vemos así. Es tan demente negarte a aceptar una función que Dios te ha encomendado como lo es inventar una que Él no te dio. El terapeuta avanzado en ningún caso puede dudar del poder que hay en él, ni tampoco de la fuente de ese poder. Ese poder no lo creó él, se le dio. Comprende que todo poder en la tierra y en el cielo le pertenece por ser quien es, el Santo Hijo de Dios. Y Él es quien es debido a su Creador, cuyo amor reside en Él y quien jamás puede fallar. Piensa en lo que esto significa. Los regalos de Dios son suyos para darlos. Sus pacientes son los santos de Dios, quienes invocan su santidad para hacerla suya. Y según Él se le concede, y según Él se la concede, ellos contemplan la radiante faz de Cristo, que a su vez los contempla a ellos. Todo es uno. Lo que da el paciente, lo que da el terapeuta, el paciente lo recibe, todo lo recibe. Vale, gracias. Gracias. Pues yo tenía aquí apuntado ¿Qué? del manual para el maestro el punto 29, párrafo 3, que dice, seguir las directrices es en cuanto a lo de el 29. Seguir las directrices del Espíritu Santo es permitirte a ti mismo quedar absuelto de toda culpa. Pues qué importante es darse cuenta de eso, que cuando pedimos guía y hacemos lo que se nos dice, si no permitimos que en el instante siguiente el ego nos dé otra versión, pues dejarás de tener miedo y culpa. Si pides guía y haces lo que se te indica, vas a dejar de tener miedo, vas a dejar de sentir culpa y vas a estar feliz, cada vez más feliz y más feliz durante mayor tiempo de vigilia. Y luego por la noche pues damos las gracias, ¿no? Que es importante dar las gracias cuando te acuestas, hacerlo sentado. Y luego por las mañanas al abrir los ojos también darle gracias y levantarte, empezar bien el día. Es importantísimo tanto para
paciente como terapeuta, como maestro, como alumno, es acostarse dando gracias y levantándose de la misma manera, dando Eso gracias. está en el punto 23. ¿Cómo debe pasar el día el Maestro de Dios? Creo que es el punto 23. Pues es muy importante. Gracias. Pues 7. Los dementes, al creer que son Dios, no temen ofrecer debilidad al Hijo de Dios, y por esa razón lo que ven en Él en verdad los atemoriza. El sanador no sanado no puede evitar sentir miedo de sus pacientes y sospecha de su lealtad por la traición que ve en sí mismo. Intenta curar y en ocasiones tal vez lo consiga. Su éxito será limitado y de corta duración. Ve el Cristo en aquel que acude a él. ¿Qué respuesta puede dar a uno que parece un extraño, ajeno a la verdad y pobre en sabiduría, desprovisto del Dios que le debe ser dado? Repito la frase 6. No ve el Cristo en aquel que acude a él. ¿Qué respuesta puede dar a uno que parece un extraño, ajeno a la verdad y pobre en sabiduría, desprovisto del Dios que le debe ser dado? Contempla a tu Dios en él, pues lo que veas será tu respuesta. Amén. Amén. Pues volvemos otra vez a la relación paciente-terapeuta, en la que el sanador no sanado no ve, teme del hermano, no confía en él, parece que le está dando algo a él que él no posea y se siente en una posición más elevada que la de él, cuando aquí se nos dice que tanto paciente como terapeuta están en el mismo nivel y que cuando viene el paciente al terapeuta es porque ambos están preparados y listos para la curación que se va a dar a través del terapeuta y que va a sanar a los dos la mente. Y entonces tienes que verle como el Cristo que viene a ti. Ajá. Ver el Cristo, si lo ves en ti, como he dicho antes, que cuando me has preguntado qué es un terapeuta avanzado, si ves al Cristo en ti, lo que ves en ti lo ves en los demás. No puedes ver al Cristo en el hermano sin haberlo visto antes en ti mismo. Es importantísimo esto. Y no es arrogancia, lo vuelvo a repetir, porque creer que eres otra cosa y que no eres el Cristo, eso sí que es decirle al Padre lo que somos. Y nosotros no estamos bueno, podemos hacerlo porque tenemos el libre albedrío y podemos decirle al Padre cuanto queramos, decirle que somos pecadores y creernos todo lo que nos dice el ego, pero aquí se nos recuerda, eso es lo que nos distingue de muchas religiones, ¿no? De la mayoría de las religiones, si no son todas, se consideran todos pecadores y necesitan de expiación, pero expiación con sacrificio, en lugar de utilizar el perdón y que es un error, que no son pecados, que no está pasando nada, pues se sienten culpables y atemorizados de Dios, creen que Dios le va a castigar y que mediante un arrepentimiento de estos de sentirte arrepentido, de hacerlo todavía más real lo que has hecho, pues es como uno se libera de ese miedo, pero vuelven a repetir el mismo hecho continuadamente porque no han sanado la mente. Es decir, que cuando ellos van a confesarse, las religiones en las que hay un confesor, cuentan el problema como si realmente estuviera ocurriendo. Como si fuera Y lo hacen muy real y de esa forma, aunque le digan, pues reza tantos Padre Nuestro, reza tantos Ave Marías y ya verás. Entonces, si sigue haciendo real lo que está pasando, a lo mejor no lo repite con esa persona, pero a lo mejor llega otra persona a su encuentro y vuelve, como tienen la creencia de que, por ejemplo, que
todos abusan de mí, que todas las personas me engañan, abusan de mí. Entonces, si esta persona la has perdonado, vale, pues que siempre se hace desde un punto de vista de superioridad, ¿no? Yo te perdono porque soy mejor que tú y en eso pues vamos a leerlo luego en el canto de la oración cuando lleguemos. Pero ahora estamos con esto y me lleva el Espíritu Santo a que dice, contempla a tu Dios en él, completa, pues lo que verás será tu respuesta. Tenemos la respuesta del Espíritu Santo también a través del hermano, el que viene a nosotros, también el Espíritu Santo va a hablar a través de él. Claro. Y bueno, menos mal que el Espíritu Santo me ha dirigido porque me estaba yendo por otros caminos, que cuando hablas y hablas, pues a veces no te das cuenta, si te dejas ahí, venga, hay que centrarse. Al centro. Al centro, venga. ¿Vale? Gracias. Párrafo 8. Mira lo que dice aquí. Piensa en lo que en realidad significa la unión de dos hermanos. Y luego, olvídate del mundo y de todos sus míseros triunfos, así como de sus sueños de muerte. Todos son uno y lo mismo, y ahora nada puede recordarse del mundo de la culpa. La habitación se transforma en un templo y la calle en un torrente de estrellas que suavemente se desliza más allá de todos los sueños enfermizos. La curación se ha dado, pues lo que es perfecto no necesita curación. ¿Y qué puede necesitar perdón allí donde no hay pecado? Claro, el pecado de ser posible sería nuestra ruina. El pecado no es real. ¿Vale? Como dice aquí, piensa en lo que en realidad significa la unión de dos hermanos. Cuando hay dos, allí está el Espíritu de Dios entre ellos, Jesús. Y luego olvídate del mundo y de todos sus míseros triunfos, así como de sus sueños de muerte. Todos son uno y lo mismo, y ahora nada puede recordarse del mundo de la culpa. La habitación se transforma en un templo, y la calle en un torrente de estrellas que suavemente se desliza más allá de todos los sueños enfermizos. La curación se ha dado, pues lo que es perfecto no necesita curación. ¿Y qué puede necesitar perdón allí donde no hay pecado? Claro, donde no hay pecado no se necesita curación, no hay nada que perdonar. Amén. Gracias. Amén, gracias. Pues párrafo 9 y último. Siéntete agradecido, terapeuta, de que puedes contemplar cosas como estas solo con entender tu verdadero papel. Si no lo haces, habrás negado que Dios te creó y por ende no sabrás que eres su hijo. ¿Quién es tu hermano ahora? ¿Qué santo puede venir para llevarte con él a casa? Has perdido el rumbo. ¿Cómo puedes ahora esperar ver en él una respuesta que te has negado a dar? Cura y cúrate. No hay otra alternativa que pueda jamás producir a la... No hay otra alternativa que pueda... Hay que poner... ¿Qué es lo que pone en el tuyo? No hay otra alternativa que pueda jamás conducir a la paz. No hay otra alternativa que pueda jamás conducir a la paz. Deja entrar a tu paciente, pues viene a ti de parte de Dios. ¿No es acaso su santidad suficiente para despertar en ti tu memoria de Él? Nos dice que nos sintamos agradecidos tanto por el paciente o el alumno, según sea el caso. Si hemos formado como terapeutas aquí en el mundo de la forma y tenemos esa profesión la vas a hacer durante todo el día, no solamente en las horas en las que estás recibiendo consultas. Si eres un maestro de Dios o un terapeuta avanzado, lo va a hacer no solamente cuando esté en consultas, sino fuera de ella. Son las 24 horas al día.
Entonces nos sentimos agradecidos de que nos ayude el Espíritu Santo con cada paciente o con cada alumno que venga a nuestro espacio mental, tanto físicamente como mentalmente. Y dice que no hay otra alternativa que pueda jamás conducir a la paz. Deja entrar a tu paciente, pues viene a ti de parte de Dios. Viene de parte de Dios. No es casualidad que vengan a ti. Los que tengan que venir, vendrán. Y nos dice aquí, bueno, tengo yo aquí apuntado un texto que dice: al cumplir con la función que el Espíritu Santo te da, lo que sientes es gratitud por los múltiples efectos que ello proporciona. Recordarás a Dios y sabrás que eres su hijo. Si no cumples tu función, sentirás culpa y a menudo no sabrás por qué, pero siempre es la idea de separación. La unión con tu hermano te recuerda que estás unido a Dios y por tanto toda idea de separación desaparece. Pero siempre es la idea de separación. La unión con tu hermano te recuerda que estás unido a Dios y por tanto toda idea de separación desaparece. O sea, nos tenemos que unir a nuestro hermano porque de esa manera es como desaparece toda idea de separación. Gracias. Gracias. ¿Vamos a leer esta tarde el texto? Sí. Vale, ¿qué hora es? Son las ¿A qué hora? 7:13. ¿A la 1:30? A 1:30. 1:30, ok, te busco. Vale, gracias. Gracias, cariño. Gracias.